Tal vez lo conocen, tal vez no, pero Sandy Munro es uno de los personajes más interesantes del mundo de la automoción. Hace algún tiempo se montó un canal en el cual básicamente desarma coches. Y se hizo muy popular cuando empezó a desarmar vehículos de Tesla. De hecho, por medio de Sandy Munro nos enteramos de la existencia de la superbotella, que ya no existe, pero nos enteramos de la existencia de la superbotella en el Tesla Model 3 y también vimos por primera vez la bomba de calor en el Tesla Model Y. Sandy Munro también ha entrevistado a Elon Musk y es una persona que es bastante respetada y sobre todo bastante popular en el mundo de la automoción y sobre todo en el mundo de los coches eléctricos. Y ahora, por medio de varios vídeos, está desmontando o desarmando el Ford Mustang Mach-E. Y se ha encontrado con una sorpresa sumamente interesante que a mí me ha dejado bastante sorprendido. Y es que el Ford Mustang Mach-E tiene una batería estructural. Eso de lo cual venimos hablando desde hace varios meses, sobre todo desde el Battery Day, en que Elon Musk explicaba que iban a conseguir que la batería del Tesla Model Y fabricado en Europa y fabricado en Austin, en la Gigafactory de Austin, iba a tener batería estructural. Bueno, eso Ford ya lo ha conseguido con el Ford Mustang Mach-E. Y vamos a hablar de eso, vamos a explicar por qué es tan importante una batería estructural y sobre todo cuál es el futuro de Ford y cuál es el futuro de, en realidad, la mayoría de los coches eléctricos si se van por esta vía. Empezamos. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo para bien. Si les gusta este tipo de contenidos, si les gusta este tipo de vídeos, es muy buen momento para darle clic al botón de suscribir. Ford Mustang Mach-E, lo he probado, lo he tenido durante 8 días, 9 días, no recuerdo cuánto tiempo lo tuve, pero lo tuve más de una semana y resulta que tuve un coche con una batería estructural. Para entender por qué la batería estructural del Ford Mustang Mach-E es tan importante, hay que entender por qué las baterías estructurales son tan importantes y por qué son tan interesantes. La mejor forma de explicarlo es la manera en la cual lo explicó Elon Musk. Y es con las alas de un avión, que en realidad no son alas, o sea, son alas, por supuesto que son alas de un avión, pero las alas también funcionan como los tanques del combustible que usa el avión para desplazarse. En el pasado había literales tanques dentro de las alas, estructuras que almacenaban el combustible dentro de las alas con un problema muy grande: más peso, porque es una estructura dentro de otra estructura, y un montón de espacio desperdiciado. Todo el espacio que se usaba para acomodar esa estructura que funcionaba como tanques dentro de las alas, ese espacio no se aprovechaba al máximo, sino que solamente se aprovechaba el espacio del tanque en sí mismo. Alguien muy inteligente dijo: ¿por qué no hacemos que todo el ala sea el tanque? ¿Por qué no quitamos la estructura dentro de la estructura y hacemos que la propia estructura del ala se convierta en un tanque de combustible? Y así aprovechamos mucho más toda la estructura de las dos alas y además reducimos peso, lo cual también es importante en un avión. La lógica con baterías estructurales es básicamente la misma. En vez de poner el pack de baterías dentro de una estructura que está en la parte de abajo de los vehículos, recordemos que la inmensa mayoría de las plataformas de los coches eléctricos es básicamente una batería que está en la mitad de los dos ejes. Normalmente la batería está dentro de una estructura que es parte de la base del coche, que es parte de la plataforma del coche, y un poco ocurría lo mismo. Tenemos una estructura y dentro de esa estructura tenemos el pack de baterías y por lo tanto más peso, espacio desperdiciado y menos densidad, en el sentido que en toda esa estructura donde estaba el pack o donde está el pack de baterías podríamos usarlo en su totalidad para almacenar energía, y es exactamente lo que se está planeando hacer con el Tesla Model Y fabricado en Europa o con el Tesla Model Y fabricado en Austin. Es justamente eso, es quitar el pack de baterías tradicional y convertir a un pack de baterías nuevo en parte de la estructura propia del vehículo. ¿En qué beneficia hacer que la batería sea parte estructural del vehículo? Pues menos peso, al igual que en el avión, igual que la sala del avión. Menos piezas, una reducción importante en el número de piezas necesarias para poder montar el coche, y una cosa más que para mí es súper importante: el pack de baterías es el elemento de mayor densidad en un vehículo eléctrico y por lo tanto es extremadamente seguro. Si en vez de meter el pack de baterías dentro de una estructura que sostiene parte del coche y haces que la propia batería sea la estructura que sostenga el coche, lo haces más rígido, pero ahorras un montón de espacio, ahorras un montón de piezas y por lo tanto aumentas la autonomía. Por eso una batería estructural es tan importante para el futuro de los vehículos eléctricos. Entonces, Sandy Munro estaba desarmando y despiezando el Ford Mustang Mach-E y en eso se encuentra con que la batería del coche es literalmente estructural, es parte de la estructura propia del vehículo, y en palabras del propio Sandy Munro, es la batería lo que hace que todo el coche se mantenga unido. No solo es un elemento estructural del Ford Mustang Mach-E, sino que además es un elemento extremadamente importante para la estabilidad entera del chasis del vehículo, y también tiene todas las ventajas
ventajas o muchas de las ventajas que tiene el poner a la batería como un elemento estructural. Menos piezas, más fácil de montar y desmontar, tal y como se puede ver en el video de Sandy Munro, pero además menos peso y en teoría mayor autonomía. Eso no solamente es súper interesante por el hecho de haber logrado que la batería sea estructural en un vehículo, sino que lo han conseguido antes que Tesla. Y Tesla era como el estandarte o la punta de lanza en muchas de las innovaciones relacionadas no solo con el software, no solo con la batería, sino también la manera en la cual están ensamblando vehículos. Pero también tenemos que ser justos con Ford. Ford es una de las compañías que históricamente más experiencia tienen en los procesos de ensamblaje de vehículos. Y aquí claramente están demostrando ese poderío. Antes de continuar, este video es posible gracias a N26. N26 es, de hecho, mi banco favorito. Creo que lo he mencionado en otros videos, pero nada más bonito que cuando los servicios que uso de manera orgánica y los uso porque me gustan, deciden patrocinar este canal. Pues N26 está patrocinando este video y déjenme les hablo 30 segundos acerca de N26. Lo primero, es un banco con el cual no interactúan nunca con ninguna persona. La apertura de la cuenta se hace por medio de una aplicación y toda la gestión de la cuenta se hace por medio de una aplicación. No tienen que hablar con nadie nunca, jamás, lo cual para mí es como la perfección en un banco. Lo segundo, abrir una cuenta en N26 por medio de la aplicación tarda literalmente entre 6 y 8 minutos, lo cual es increíble. ¿Cuándo fue la última vez que abrieron una cuenta de banco en 6 a 8 minutos? Normalmente es días y días y días y trámites y burocracia. Lo tercero, si se abren una cuenta de N26 usando el enlace que aparece ahora mismo en pantalla, arcos.co/N26, el banco les va a dar 30 euros. 30 euros por abrir una cuenta. Esos 30 euros los obtienen después de hacer el primer gasto de 30 euros o más. N26 les va a devolver 30 euros. Nada mal, ¿no? Así que nada, muchas gracias N26 por hacer posible este video. Continuamos. Ahora, hay una diferencia muy grande en la manera en la cual Ford está usando la batería como una pieza estructural del vehículo y la manera en la cual Tesla planea hacerlo. Ford ha elegido una vía que podría ser, entre comillas, híbrida. Es decir, gran parte de la estructura general del vehículo y de la manera en la cual están montadas las piezas es como un vehículo tradicional. Solo que en la parte de abajo, en vez de usar una estructura donde guardan la batería, la propia batería se convierte en la estructura que sostiene el vehículo por debajo. En el caso de Tesla también lo van a hacer así, pero aprovechando que la batería es estructural, van a hacer que algunos de los paneles no sean tradicionales o no estén construidos de la manera tradicional de los vehículos, sino que van a ser paneles mucho más grandes y lo van a hacer por medio de la Gigapress, que es esta máquina inmensa que va a hacer fundición de algunas de las partes del vehículo, y lo que van a hacer es aprovechar la batería grande estructural y luego van a hacer esta fundición de partes y la van a integrar a la batería. Entonces toda la estructura de abajo y de atrás, y también entiendo que parte de adelante del vehículo, van a ser menos partes, van a reducir aún más el número de partes, también para reducir la complejidad en el ensamblaje total del vehículo y para reducir peso, haciendo que la autonomía aumente. Obviamente, la simplificación del ensamblaje del vehículo también podría tener efectos positivos en el sentido de que haría que el proceso total de ensamblaje sea más barato para Tesla y en teoría lo puedes pasar en el precio final al consumidor del vehículo o, dependiendo un poco de cómo esté el estado de la compañía, hacer que los márgenes de ganancia del coche sean un poco mayores. Entonces, esas son en realidad las dos diferencias entre la forma en la cual Tesla va a aprovechar la batería estructural del vehículo para el Tesla Model Y y la forma en la cual lo está haciendo Ford con el Mustang Mach-E. Ahora, hay una cosa también muy interesante con este tema de la batería estructural, y es que si Ford lo está haciendo con el Mustang Mach-E, lo cual también explicaría algunas de las experiencias que tuve yo mientras estuve conduciendo el coche, en particular el tema de la autonomía. Ford da números de autonomía bastante altos considerando el tamaño inmenso del vehículo, y esto de la batería estructural en parte lo explicaría porque el coche entonces es un poco más liviano de lo que debería ser considerando el tamaño. Pero eso significaría que posiblemente la Ford F-150 también tenga una batería estructural, lo cual explicaría el tema de la autonomía, que es de las cosas que más se están hablando en relación a la futura camioneta de Ford, y es que en teoría va a tener más autonomía de lo que dice el ciclo EPA, que es el más realista. No sé si recuerdan, pero supuestamente el ciclo EPA de la Ford F-150 es con más peso en el vehículo. No se ha registrado ese ciclo EPA, ese número con el ciclo EPA con el vehículo vacío, sino con mucho peso. No demasiado peso, pero con mucho peso. Y una batería estructural podría explicar, al menos en parte, el poder obtener más autonomía considerando el tamaño inmenso que tiene el vehículo y el peso general del vehículo. De hecho, todavía no sabemos cuáles son los kilovatios hora de la batería del Ford F-150, pero sí que sabemos el peso
de la batería del Mustang Mach-E, que es un poquito más pesada que la batería del Tesla Model Y, pero al ser una batería estructural estás eliminando un montón del peso extra que tiene el meter esa batería dentro de una estructura que está en la parte de abajo del vehículo. Entonces, aunque la batería del Ford Mustang Mach-E es 40 o 70 kilos más que la batería del Model Y, al ser estructural te estás ahorrando mucho más peso por otros lados. Y eso es sumamente interesante. Este debería ser, de hecho, el futuro de los coches eléctricos en general. Este es el camino al cual deberían de seguir no solamente Ford, no solamente Tesla, no solamente el Model Y, no solamente el Ford Mustang Mach-E, sino de hecho el Model 3, el futuro Model 2 o Model C y demás vehículos. El nuevo Tesla Model S Plaid no tiene una batería estructural, o aparentemente no la tiene, no parece que la tenga. Y en la presentación donde se explicaba, donde se hablaba de la nueva batería, no se mencionó nada ni se mostraba que fuese estructural, pero en teoría ese debería ser el camino a seguir de la mayoría o de todos los vehículos. Y eso es todo en realidad. A mí me parece sumamente interesante hacia dónde se está dirigiendo Ford y el hecho de que al menos en esta parte, en un tema de ensamblaje de vehículos y de inteligencia alrededor del proceso de ensamblaje del vehículo, se han adelantado a quien ahora mismo es el mayor innovador de coches eléctricos, que es Tesla. Son muy buenas noticias y una razón más para ir y comprar un Mustang Mach-E, que es un coche que a mí personalmente me gustó bastante y que disfruté bastante usarlo. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que tengo redes sociales. Soy @earcos en Twitter y en Instagram. Los dejo con mi reseña del Ford Mustang Mach-E para que vean lo mucho que me gustó y lo buen coche que es. Además que llama mucho la atención por la calle y eso es interesante porque es raro que un SUV, que un SUV llame la atención por la calle, pero con el Ford Mustang Mach-E es lo que ocurrió. Nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao.